Para la consulta popular, el Instituto Nacional Electoral instaló 57.070 mesas receptoras de opinión, es decir, 99.9% de las 57.077 mesas programadas para este ejercicio, en el que podían participar 93.671.697 personas con credencial para votar. ¿Cuántos acudimos a emitir nuestra opinión y ejercer este derecho? Con el 99.97% de actas computadas, se contabilizó una participación de 6.662.599 personas, lo que representa el 7.11% del padrón electoral. Desde el principio se estableció que si no se alcanzaba el 40% de la participación del padrón, el resultado de la consulta no sería vinculante. Aún así, la primer consulta de esta naturaleza tuvo una participación de casi 7 millones de personas que en conjunto enviaron un mensaje claro sobre la pregunta que les fue realizada. Así es, Azul. A la pregunta, a ver, vamos a ver cuál era la pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Los resultados: el sí obtuvo un rotundo 97.72%, mientras que el no 1.54% y 0.73% fueron opciones nulas. Es decir, más de 6 millones de personas acudieron a contribuir en la definición de que los hechos del pasado han de ser esclarecidos y ubicados sus responsables. Y por encima de los números y el resultado de la consulta en cuanto a su capacidad de ser vinculante o no, el presidente López Obrador celebró el hecho mismo de que los mexicanos ejercieran su derecho a participar en la vida pública y política del país, y dejó muy en claro que no se descarta la posibilidad de un juicio en contra de exfuncionarios del pasado, si es que se tienen los elementos para procesarlos. Sobre la actuación del Instituto Nacional Electoral, el presidente recordó que nunca tuvieron entusiasmo por el ejercicio, de manera que no hicieron lo necesario para que tuviera mayor difusión. Haciendo un recuento sobre la consulta y cómo se vivió a nivel de calle, no es difícil imaginar el por qué para sus impulsores esta fue todo un éxito y un paso más en el largo camino hacia la normalización de una democracia participativa. En primera instancia, recordar todo el camino que tuvo que pasar desde su inicial propuesta: desestimaciones, tropiezos, cambios en la formulación de la misma y una muy reñida votación en la Suprema Corte, autoridad que terminó dándole el visto bueno con otro rostro pero el mismo ADN. Pese a todo, se celebró de forma legal y formal. Por eso mi felicitación a todos los que participaron y también mi llamado a que los que no lo hicieron no dejen pasar la oportunidad de participar. La democracia no se agota. La democracia se fortaleció con este nuevo proceso y nos recuerda lo valiosa que es para una sociedad como la nuestra. Como ejemplo, hoy el presidente recordó cuando al pueblo no se le consultaba para elegir la figura del regente en el entonces Distrito Federal. Se hizo una consulta muy importante, algunos deben de recordar, un plebiscito para la reforma política del Distrito Federal, porque durante mucho tiempo fue Distrito Federal y en la capital de la República se nombraba, no se elegía. O también, más reciente, cuando se consultó sobre el destino de la obra del aeropuerto de Texcoco. El pueblo nos sacó del hoyo. Si hubiésemos seguido con ese proyecto, nos iba a costar 300,000 millones. Era lo que estaba estimado. Es por ello que esta primera consulta popular con alcance federal en la historia de nuestro país ayuda a cimentar las bases de cara al futuro, en el que se busca más presencia de la democracia participativa y un árbitro electoral que no entorpezca esos procesos por nuevos que sean, sino que ayuden a encontrar soluciones a las limitantes que pudieran surgir. Se pudo haber extendido el número de urnas, de casillas por todo el país. No es un asunto de dinero. Se pudo haber pedido la colaboración de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, del pueblo, pero no, ni se hablaba del tema.
Quienes tampoco hablaron ni antes ni durante la consulta sobre el proceso fueron los medios, quienes en primeras planas abordaban todo menos la democracia participativa. Los reales promotores durante esta fiesta cívica fueron los ciudadanos, quienes convencidos y aún con el desánimo que intentaron infundirles, salieron a las calles buscando convencer a propios y a extraños sobre la importancia de esta consulta. Informe Capital. Del total de opiniones emitidas en la consulta popular, 806.693 fueron de capitalinos, es decir, poco más del 10% a nivel nacional. Y justo sobre este ejercicio democrático habló hoy la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, quien lo calificó de exitoso. Aún así, consideró que hubo falta de compromiso por parte del Instituto Nacional Electoral para facilitar el acceso a las casillas, a las mesas en todo el país. Que es mejor que se realice cuando son las elecciones federales, por un lado, y segundo, pues que haya un compromiso por parte del Instituto Nacional Electoral con las consultas públicas. Pienso yo que hay que celebrar la democracia participativa, esta nueva era, reconocer la cantidad de votos que hubo por el sí. Bueno, como anécdota significativa, también hubo un par de reacciones entre los aludidos por la propia consulta al conocer el resultado de la misma. Vicente Fox y Felipe Calderón mostraron su satisfacción por lo que calificaron como un fracaso en términos del nivel de participación. Y por otro lado, quien también celebró la realización de este ejercicio democrático fue el comité promotor de la consulta popular, que en su posicionamiento de ayer sostuvo que este es el inicio de una nueva etapa democrática participativa en México, y también coincidió en que se ha asentado el punto de partida para tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. Ante las irregularidades que ocurrieron en la jornada de ayer, advirtieron que presentarán las denuncias correspondientes, para lo cual ya están recopilando información y pruebas. Pero sobre lo que sigue, sobre el contenido fundamental de la consulta, que es finalmente la búsqueda de justicia, establecieron dos caminos que serán impulsados a partir de ahora y con el terreno abonado justamente por la propia consulta. Un tribunal de los pueblos que tendrá por fin juzgar los crímenes ocurridos en el pasado y una comisión de la verdad. Y justo para hablarnos de este proceso, el proceso que pasó en este último año y de lo que sigue, agradecemos la comunicación con Omar García y Ariadna Baena, activistas y promoventes de la consulta popular. Les damos la bienvenida. Muy buenas noches, Ariadna, Omar. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y la apertura en este espacio. Pues lo primero que me gustaría hacer con ustedes, que nos gustaría, Omar, Ariadna, es un balance, no específicamente de lo que fue la jornada de ayer, que digamos que ya es como la cola de un proceso mucho más largo, sino justamente de lo que fue el proceso durante todo este año, a partir del momento en el que se logran reunir la cantidad de más de 2 millones de firmas para solicitar esta consulta. Y me gustaría que hiciéramos el balance en términos de lo que fueron las instituciones que estaban a cargo de este ejercicio, pero también del propio proceso que ustedes vivieron en el camino con la gente. Ariadna, perdóname. Sí, pues el proceso de la campaña, o más bien estos 11 meses en realidad, desde que se inició, la organización ciudadana para empujar esta temática de la consulta popular, porque eso lo teníamos muy claro, la temática de juicio a expresidentes, que posteriormente se transformó a los procesos de esclarecimiento de los actores políticos del pasado, es una propuesta que emana desde la ciudadanía y desde el clamor popular. Tuvo diferentes etapas donde fuimos acompañados, o acompañamos más bien el proceso que establece la Ley Federal de Consulta Popular, donde vamos al Senado de la República, posteriormente las firmas son revisadas por el INE, estuvimos también ahí presentes en toda esa jornada, la sesión de la Suprema Corte de Justicia, y pues desde que inició el año 2021 a la fecha, pues iniciamos el comité promovente una gira nacional para poder hacer la promoción y difusión necesaria en torno a que no veíamos justamente claro por parte del INE, pues ni siquiera el plan de acción, ni siquiera como el interés de avisarnos, informarnos a la ciudadanía en general en qué términos se iba a desarrollar la consulta popular, a pesar desde que del 1 de octubre del 2020 se sabía ya que la consulta estaba en puerta. Entonces,
el proceso con las instituciones fue diverso en realidad, porque con el Senado de la República hubo un buen trato por parte de hacia la ciudadanía cuando entregamos las firmas. La Suprema Corte de Justicia, pues en realidad no tuvimos un contacto directo, pero cuando sesionó la temática, tomó en cuenta precisamente a nosotras las víctimas en este nuevo reformulación de la pregunta. Y cuando fue la verificación y validación de las firmas por parte del INE, también en ese momento hubo una buena respuesta y un buen diálogo. Por eso nos sorprendió bastante que posteriormente a la revisión pues se desatendiera totalmente de este proceso, porque no fue algo que surgió de un día para otro, era un proceso que veníamos desarrollando en diferentes instituciones, como lo dije. No sé si a Omar le gustaría agregar un poco más respecto a la campaña. Omar. Sí, en vista de todo este proceso y de que el INE estaba poniendo pretextos desde el 7 de diciembre de que no tenía el presupuesto adecuado, nosotros empezamos la campaña, los recorridos por el país, con la ayuda de organizaciones sociales, colectivos de víctimas, colectivos estudiantiles, etcétera, para pues promover desde la ciudadanía que iba a haber una consulta popular el 1 de agosto y que iba a ser la primera consulta totalmente legal y conforme a la ley, pues. No era una consulta más, no era una consulta inventada, era una consulta tal cual. Entonces, pues desde entonces estamos en eso y nosotros creíamos que si no lo hacíamos, la difusión que daría el INE de 15 días no sería suficiente. La gente no se iba a enterar porque en primera era inédito el procedimiento, segunda había una campaña en contra, tercero todavía hay pandemia, cuarta pues los propios obstáculos del INE que empezamos a ver desde abril, que no habría casillas especiales, que no habría voto en el extranjero y que había solo 57,000 casillas. Omar, pues ya vimos muchas incidencias, inexactitudes por parte de la autoridad electoral en este proceso, en esta primera consulta popular que se lleva a cabo en nuestro país. Pero, ¿a qué nos abre la puerta esta consulta? ¿Qué siguen? Hablamos de tribunales de los pueblos, también de comisiones de la verdad. ¿Cómo es que se van a formar ambas? ¿Quiénes van a participar? ¿Habrá convocatorias? Platícanos un poquito al respecto. ¿Cómo se le da seguimiento? Sí, justamente esta es la situación, ¿no? Logramos poner un tema o retomar un tema en la agenda pública. De pronto muchos sectores y organizaciones sociales, colectivos de izquierda, de víctimas incluso, empezaron a manifestar su apoyo a este proceso de consulta popular y empezaron a plantear también la posibilidad de retomar la idea de las comisiones o comisión de la verdad. Esto para esclarecer hechos del pasado. Sin embargo, nosotros pensamos que debemos ir un poco más allá. Debemos constituir el capítulo México del Tribunal de los Pueblos, mismo que sesionó acá en México, pues presidido por Julio Cortázar para determinar o sentenciar crímenes que cometió la dictadura chilena. Esto pues vamos a ver, lanzar convocatorias, cartas de invitación a personalidades de alto prestigio, de intachable conducta, tanto a nivel nacional como internacional, entre familiares de víctimas, académicos, expertos, políticos, juristas, jueces, etcétera, y también a los pueblos originarios, por supuesto, y a la población afromexicana. Sobre esto último que dices de ir más allá, Ariadna, me gustaría como que profundizaran un poquito más en qué experiencias, para quien no conoce lo que es el Tribunal de los Pueblos, qué experiencias existen de lo que es llevar de la mano de una institución como esta y en donde están involucradas las personas, las víctimas, un proceso de búsqueda de justicia. Sí, precisamente como vimos a lo largo de la campaña y durante todas las diferentes movilizaciones en las plazas públicas, la propuesta desde que inició el año fue la constitución de una comisión de la verdad, y notamos que muchos representantes populares o personas que están dentro precisamente de la estructura gubernamental retoman asimismo los movimientos sociales como el Ejército Zapatista, esta idea, y entonces cada vez se va haciendo más un hecho concreto que todas y todos apostamos a que se pueda concretar esta propuesta de la Comisión de la Verdad. Y además por parte de muchas personas que ahora van a ser diputados y diputadas a nivel federal,
plantearon el retomar esto en el plano legislativo, y las experiencias que tenemos en América Latina de comisiones de la verdad se remite a que se dan justamente o emanan justamente desde el área o la rama legislativa, donde se les da un seguimiento a las diferentes investigaciones o crímenes de las víctimas que ponen en cuestión, pero es un tanto cerrada. En las discusiones solamente se quedan en el plano legislativo, y nosotros por eso abonamos a esta propuesta, la del Tribunal de los Pueblos, en el sentido de que se puedan complementar una a la otra, donde podamos nuevamente estar en las calles, nuevamente con la discusión pública, discutiendo los crímenes, pero también la ciudadanía involucrándonos en la sentencia. Son sentencias sí o sea, que no tienen un rango, un carácter así judicial, tal cual del Poder Judicial, pero en la memoria histórica, que es lo que hemos venido construyendo a través de toda esta campaña, que en las garantías de no repetición y en un establecimiento de nunca más, creemos que es la vía justamente a través del diálogo y a través de la exposición pública de todos estos crímenes, que es que las víctimas podremos tomar la palabra en estos espacios y se podrá dar la discusión aún más amplia, más allá que en el plano legislativo. Y más allá, Omar, de llevar la discusión a las calles y de con eso hacer este ejercicio de memoria histórica, pues hay una cosa que es un hecho: la impunidad vuelve valientes a los cobardes y osados a los pusilánimes. ¿Cómo hacer para que no quede solo en eso y sea vinculativa en términos judiciales, y que entonces no solo haya el ejercicio de memoria histórica, sino también de aplicación de la ley? Sí, estábamos viendo precisamente las reacciones de Fox, Calderón y algunos otros, y pues son cínicos. Limpios no se han ido de esta consulta, los hemos expuesto en plazas públicas, los exhibimos. Podrán en la República de Twitter tener muchos seguidores y muchos likes, pero en la República Mexicana nosotros ya hicimos un trabajo importante y los exhibimos en todas las plazas públicas y en muchos otros lugares. Entonces, ahora viene lo del Tribunal de los Pueblos y las comisiones de la verdad, y eso también los va a alcanzar. Eso lo podemos asegurar porque ha sido una demanda no solo nuestra, ha sido una demanda de décadas por parte de familiares de víctimas y por parte de movimientos sociales. Entonces hoy hay las condiciones, hay una cuarta transformación, hay un cambio donde se puede instalar este tribunal, donde sí puede emitir sentencias y pudiera ser retomado por jueces o por órganos jurisdiccionales, tal como lo dijo el presidente. No descarten la posibilidad de que sí haya estos juicios, porque nosotros sí los vamos a emprender. Yo lo dije desde el principio, yo me involucré en este tema por el caso de Ayotzinapa, y tengo 43 motivos muy claros para señalar al expresidente anterior. Entonces, pues que no canten victoria. Estamos puestos y no dependemos de que si logramos que sea vinculante esta consulta o no. El problema ahí está y alguien tiene que resolverlo. Y qué mejor que sea el empuje popular. Qué mejor que sea el empuje popular. Y ahí quisiera hacer una última pregunta para cerrar, Ariadna. Una de las partes, digamos, de este proceso fue pues la posibilidad de crear narrativas alrededor de lo que iba a ser la consulta popular. Evidentemente hubo un esfuerzo por explicar lo que significaba desde el punto de vista ciudadano de las víctimas, en fin. Sin embargo, digamos que ganó terreno en alguna parte de la sociedad esta narrativa de la justicia no se consulta, se aplica. Me gustaría que cerráramos con un posicionamiento de tu parte, Ariadna, y también, si quieres tú, Omar, de por qué es importante que las personas se involucren con un proceso como este. ¿Por qué no es suficiente decir así que se aplique la ley? Sí, porque igual durante todo este ejercicio nosotros lo hemos nombrado desde el Comité Promovente, que ha sido un ejercicio sumamente pedagógico que nos ha permitido a la ciudadanía no solo involucrarnos, sino aprender del mismo proceso, como una experiencia que nos permita posteriormente irla aplicando cada vez con mayor ejercicio de una educación popular que vayamos transmitiendo unas a los otros. Y en ese sentido, este argumento que empezaron a difundir y que hizo mucho eco en redes sociales, que fue justo que la ley, que la justicia no se consulta, se aplica, pues decirles que durante décadas el sistema judicial mexicano ha perpetuado la impunidad, y que si hoy habemos tantas víctimas en este país es porque no hemos recibido justicia y no se ha aplicado la justicia ni las leyes. Y es por eso
que a través de la movilización, la organización popular y ciudadana, pues se da este nuevo replanteamiento. Y la consulta en ningún momento planteó poner a consulta si merecíamos o no justicia, porque la justicia la merecemos. Lo que se planteó es que si todo el peso del Estado o todos los recursos del Estado se van a utilizar para procesos de esclarecimiento hacia los actores políticos del pasado. Y fue parte muy importante y sustancial de la campaña el poder explicar esto en todos los rincones que pudimos visitar el compañero Omar y yo del país, porque recorrimos los 32 estados, aunque no pudimos ir a todos los municipios, hicimos también un contraste muy significativo de entender las diferentes realidades y lo difícil e inaccesible para las otras realidades fuera de una realidad capitalina o de una ciudad para acceder a la justicia. Entonces ahí pues el llamado siempre a todas las y los que nos ven es a que podamos empatizar justamente con las víctimas y reconocer también de que hemos sido agraviadas y víctimas de estos gobiernos, no solamente de los gobiernos federales como lo dijimos durante toda la campaña, sino que somos víctimas de decisiones tomadas por el plano judicial, legislativo, el estatal y el local, y que eso es lo que ha perpetuado la impunidad en nuestro país y que tenemos que justamente replantearnos el cómo vamos a involucrarnos y cómo vamos a consolidar el poder popular en nuestro país. La democracia participativa, eso aspira a que estemos la ciudadanía constantemente activos, tomando decisiones y también abriendo el diálogo para que podamos fortalecer justamente la democracia con el intercambio de puntos de vista, de realidades y también de opiniones. Y pues con eso me gustaría cerrar y solamente decirles gracias. Próximo 8 de agosto, el próximo domingo, hay una convocatoria en el Zócalo. Nada más quería dejarlo sentado a las 11 de la mañana. A las 12 del día. 12 del día para hablar justamente de estas propuestas que ustedes están haciendo para seguir el camino de lo que se abrió con la consulta. Muchas gracias, Omar, Ariadna. Pues estaremos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias, Omar y Ariadna. Un abrazo. Ahí los vemos el domingo. Nos vemos. Hasta luego.